Evangelio de San Lucas 12, 13, 21 del libro Hablar con Dios, título La esperanza de la vida. Se acercó uno al Señor para pedirle que interviniera en un asunto de herencia, pero las palabras de Jesús parece que este hombre estaba más preocupado por aquel problema de bienes materiales que atento a la predicación del Maestro. La cuestión planeada ante el Mesías que le habla del reino de Dios da la impresión de ser al, al menos inoportuno. Jesús le responderá: hombre, ¿quién me ha constituido juez y repartir entre ustedes la herencia? A continuación aprovecha la ocasión para advertir a todos: estar alerta y guárdense de toda avaricia, porque aun alguien tenga abundancia de bienes, su vida no depende de aquello que posee. Y para que quedara bien claro su doctrina, les expuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha hasta tal punto que no cabía en los graneros. Entonces el propietario pensó que sus días malos se habían acabado y que tenía seguro su existencia. Decidió destruir los graneros y edificar otro más grande que pudiera almacenar aquellas abundancias. Su horizonte terminaba en eso, se reducía a descansar, comer, beber, pasarlo bien, puesto que la vida se había mostrado generosa con él. Se olvidó de un dato fundamental: la seguridad de la existencia aquí en la tierra y su brevedad. Puso su esperanza en estas cosas pasajeras y no consideró que todos estamos en camino hacia el cielo. Dios se presentó de improviso en la vida de ese rico labrador que parecía tener todo asegurado y le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma. Lo que ha preparado, ¿para quién será? Así ocurre al que atesora para sí y no es rico ante Dios. La necedad de ese hombre consistió en haber puesto su esperanza, su fin último y la garantía de su seguridad en algo tan frágil y pasajero como los bienes de la tierra, por abundante que sean. La legítima aspiración de poseer lo necesario para la vida, para la familia y para su normal desarrollo no debe confundirse con el afán de tener más a toda costa. Nuestro corazón ha de estar en el cielo y la vida en este camino que hemos de recorrer. Si el Señor es nuestra esperanza, sabremos ser felices con muchos bienes o pocos bienes. Así pues, el tener más, lo mismo para los pueblos que para las personas, no es el fin último. Todo crecimiento tiene dos destinos bien distintos, necesario para permitir que el hombre sea más hombre, lo encierre en una prisión desde el momento en que se convierta en él bien supremo, que impide mirar más allá. Entonces los corazones se endurecen y los espíritus se cierran. Los hombres ya no se unen por amistad, sino por interés, que pronto les hace oponerse unos a otros y desunirse. La búsqueda exclusiva de poseer se convierte en un obstáculo para el crecimiento del ser y se opone a su verdadera grandeza. Para las naciones como para las personas, la avaricia es la forma más evidente de un subdesarrollo moral. El amor desordenado ciega la esperanza de Dios, que se ve entonces como algo lejano y falto de interés. No cometamos esa necedad. No hay tesoro más grande que tener a Cristo y elevar su mirada al cielo. Las Sagradas Escrituras nos amonesta con frecuencia al tener nuestro corazón en Dios. Tened puesta
el ánimo y vivir con sobriedad y poner vuestra esperanza en las gracias que nos ha traído la revelación de Cristo. Exhortaba San Pablo a los primeros cristianos, San Pedro, y San Pablo aconseja a Timoteo, a los ricos de este mundo, en cargarles que no pongan su confianza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, que abundantemente nos provee de todo para lo que disfrutamos. Y el mismo apóstol afirma que la avaricia está en la raíz de los males, y muchos, por por dejarse llevar de ella, se extravía en la fe y se atormenta a sí mismo con muchos dolores. La iglesia nos lo sigue recordando en el momento presente. Estén todos atentos a encauzar rectamente su afecto, no sea que el uso de las cosas del mundo y un apego a las riquezas contrarias, el espíritu de pobreza evangélica le impide la persecución de la caridad perfecta, acordándose de la advertencia del apóstol: los que usan de este mundo no se detengan en eso, porque los atractivos de este mundo pasan. El desorden del uso de los bienes materiales pueden prevenir de la intención. Cuando se deseen las riquezas por sí mismos, como si fueran bienes absolutos, de los medios que se emplean para adquirirla, buscándola con ansiedad y con posibles daños a terceros, a la propia salud, a la educación de los hijos, a la atención que requiere la familia. El desorden que da lugar a la avaricia puede estar siempre en la manera de usar de ella, si se emplean solo en provecho propio, con tacañería, sin dar limosna. El amor desordenado de los bienes materiales, poco o mucho, es una grave absoluto para seguir al Señor. El desprendimiento y el recto uso de lo que se posee, de aquello que es necesario para el sostenimiento de la familia, de los instrumentos de trabajo, de aquello que es lícito poseer para el descanso, de lo que se debe prever para el futuro, es un medio para disponer el alma a los bienes divinos. Si quieres actuar todos, a todas horas, como señores de nosotros mismos, os aconsejo que pongáis el empeño muy grande en estar desprendidos de todo, sin miedo, sin temor ni recelo. Después, al cumplir nuestras obligaciones personales y familiares, emplear los medios terrenos honestos de rectitud, pensando que en el servicio a Dios y a la iglesia y a los vuestros y a vuestras tareas profesionales y a vuestro país y a la humanidad entera, mirar que lo importante no se concreta en la materialidad de poseer esto o de carecer del otro, sino de conducirse de acuerdo con la verdad que nos enseña nuestra fe cristiana. Los bienes creados son sólo eso, medios. Por lo tanto, rechazar el espejuelo de considerarlos como algo definitivo. Si estamos cerca de Cristo, poco nos bastará para andar para la vida en la alegría de los hijos de Dios. Si no nos acercamos a Él, nada bastará para llenar un corazón siempre insatisfecho. En cierta ocasión, hace ya muchos años, estaba pensando una corta pasando una corta temporada de prácticas militares en un pueblo más alto de Navarra. Esta práctica la hicimos aprovechando la pausa de nuestros estudios. Recuerdo que cuando estaba yo en aquel pueblecito llamado Abuerrea, se presentó allí un alférez nuevo, flamante. Se presentaba el jefe para que le dijera a qué unidad iba destinado.
Volvió diciendo que el jefe le había dicho que tenía que irse a Jurrieta y que así, como sin darle importancia, le había insinuado que tenía que tomar un caballo e irse en él. El nuevo está, el nuevo estaba muy inquieto y toda la cena estuvo hablando del caballo, preguntando cosas, pidiendo algún consejo práctico. Entonces uno de los que había allí dijo: tú lo que tienes es hacer es montarte sereno con tranquilidad y no se dé cuenta el caballo de que es la primera vez que montas. Eso es lo que decisivo. Al día siguiente, por la mañana, muy temprano, estaba a la puerta esperando al oficial, recién incorporado, un soldado con su caballo y con otra cabalgadura para llevar la maleta. El alférez montó en el caballo y y por lo visto el caballo se dio cuenta de que en el acto que era primera vez que montaba, porque sin más se lanzó a una especie de pequeño trote con cara de alarde, de alarma del alférez. El caballo se paró cuando quiso y se puso a comer en uno de los lados de la carretera. Por más que el alférez tiraba con las riendas inútilmente, cuando el caballo lo creyó inoportuno, se puso de nuevo a caminar por la carretera y de cuando en cuando se paraba, luego daba un trotecillo mientras el jinete miraba a los lados con cara de susto. En esta situación venía en dirección contraria un equipo de ingenieros que estaban enrollando un cable para una tensión de luz, y entonces los del cable le preguntaron: ¿y tú a dónde vas? Y dijo el jinete con gran verdad, con una filosofía verdaderamente realista: yo iba a Juarrieta. Lo que no sé es dónde va este caballo. Quizás también así nosotros, si nos preguntamos de sopetón, ¿tú a dónde vas? Podrías decir: yo iba al amor, yo iba a la verdad, yo iba a la alegría, pero no sé dónde me está llevando la vida en este cuerpo. Qué estupendo sería poder decir: yo voy a Dios con el trabajo y con las dificultades de la vida, con la enfermedad quizás, en el objetivo donde han de llevarnos los bienes de la tierra y la profesión que tengo. Todos. Qué pena si hubiéramos conseguido en un bien absoluto lo que solo debe de ser un medio. Examinemos hoy, al terminar nuestra oración, si la profesión es un medio para encontrar a Dios, si los bienes, cualquiera que sean, nos ayudan a ser mejor. Jesucristo nos enseña a continuar en el objeto de la esperanza cristiana. No son los bienes terrenos y la herrumbre y la polilla corren y los ladrones desentierran y roban, sino los tesoros de la herencia incorruptible. Cristo mismo es nuestra única esperanza. Nada más puede llenar nuestro corazón, y junto a Él encontraremos todos los bienes prometidos, que no tiene fin. Los mismos medios materiales pueden ser objetivo de las virtudes de la esperanza en la medida en que se sirven para alcanzar el fin humano y el fin sobrenatural del hombre. Solo son esos medios, no los convertamos en fines. Nuestra Señora, esperanza nuestra, nos ayudará a poner el corazón con los bienes que procurarán en Cristo si acudimos a ella con confianza. Santa María, Señora nuestra, ruega por nosotros. Amén. Del libro Hablar con